A continuación presentaremos la explicación audiovisual de nuestro póster acerca de la estructura y función de los vasos sanguíneos. Escucharán nuestra voz y podrán ver capturas de nuestro póster, en concreto las secciones que estarán siendo explicadas. Capa íntima de un vaso. La túnica íntima o simplemente la íntima es la capa más interna de una arteria o una vena. Está compuesta por una capa de células endoteliales y está sostenida por la membrana elástica interna. Las células endoteliales están en contacto directo con el flujo sanguíneo. La túnica íntima es una estructura relativamente frágil, fina, transparente e incolora, la cual es elástica y comúnmente corrugada longitudinalmente, compuesta por el endotelio, capa subendotelial y por una capa elástica. Capa media de un vaso. La capa media de un vaso sanguíneo, túnica media, es capa formada por capas concéntricas de células musculares lisas entre las cuales se interponen cantidades variables de elastinas, fibras reticulares y proteoglucanos, que en las arterias está bastante más desarrollada que en las venas. Prácticamente no existe en los capilares. En las arterias de grueso calibre como la aorta predomina el tejido elástico. En las arterias de mediano y pequeño calibre predomina el tejido muscular. Capa adventicia de un vaso. También llamada túnica adventicia, es la capa más externa con fibras de colágeno y fibras elásticas. Varía de espesor desde relativamente fino en la mayor parte del sistema arterial hasta bastante grueso en las vénulas y venas, donde representa el principal componente de la pared del vaso. Por la túnica adventicia circulan los propios vasos sanguíneos, llamados vasa vasorum, que irrigan los vasos sanguíneos de gran calibre como la arteria aorta. Está formada por tejido conectivo. Por ella caminan las fibras nerviosas y los pequeños vasos destinados de la pared de la arteria o vena, y las arterias y las arteriolas tienen paredes más gruesas que las venas y vénulas, ya que tienen que soportar mayor presión sanguínea por estar más cerca del corazón. Estas tres últimas fueron las características de la capa adventicia. Los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos de menor diámetro de los organismos vivos. Poseen una pared formada por una capa única de células endoteliales, lo que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos aledaños, fenómeno que se denomina intercambio capilar. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias entre la luz y el líquido intersticial de los tejidos. Sus características son que el calibre de los capilares oscila entre 5 y 10 micras. Los capilares se clasifican en tres tipos: capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos o sinusoides. Los glóbulos rojos son aproximadamente del mismo tamaño que los capilares a través de los cuales viajan, por lo que deben moverse en línea recta, uno tras de otro, y al introducirse deben doblarse para poder entrar en dichos capilares. Arteria. Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos para estos. Tienen tres capas o túnicas: la interna, intermedia y externa. Es un conjunto de vasos que salen del corazón y se ramifican en sucesión y se distribuyen por todo el organismo. Contribuyen a una parte importante del sistema de transporte de la sangre. En un momento dado, el 15% de toda la sangre que se encuentra en el organismo está contenida en estos vasos. Algunas de sus características son que las arterias sanas tienen gruesas paredes musculares que se adaptan a la presión de la sangre que circula por ellas, es decir, que son elásticas. Cuando después de cada latido entra en ellas un gran flujo de sangre, se dilatan y en cuanto esa sangre pasa, su calibre se reduce otra vez. Si se cercena una arteria, la sangre se vierte en borbotones endopasmódicos debido a la expansión y contracción rítmica de sus paredes sincronizadas con el latido del corazón. Arteriolas. Una arteriola es un vaso sanguíneo de pequeña dimensión que resulta de ramificaciones de las arterias y libera la sangre hacia los capilares. Forman el componente fundamental de la resistencia periférica al flujo de sangre, que en el organismo entero se denomina resistencia periférica total. Algunas de sus funciones es que distribuye la sangre a las paredes capilares y son las responsables de la tensión arterial. Mediante la regulación del diámetro de las arteriolas, el organismo es capaz de digerir la sangre donde se necesita. Características es que es de diámetro pequeño y capa muscular muy gruesa. La velocidad de flujo sanguíneo disminuye porque, uno, el diámetro de las arteriolas y los capilares es mucho menor que el de las arterias, y dos, cuanto más lejos del corazón hay más ramificaciones del sistema arterial, incrementando su área de corte transversal. Y las arteriolas tienen un rol crítico de la regulación de la presión sanguínea y también son denominadas vasos de resistencia. Venas. Una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón. Generalmente, las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada y porque transportan dióxido de carbono y desechos metabólicos procedentes de los tejidos.
en dirección hacia los órganos encargados de su eliminación, como bien son los pulmones, riñones o el hígado. Sus principales características son que el cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es mucho más variable de persona a persona, como en el caso de las arterias. Contiene alrededor de 70% del volumen sanguíneo total, y las venas tienen los 3 tipos de capas existentes en un vaso sanguíneo. Continuamos con las vénulas. Las vénulas son pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales comienzan a retornar la sangre del corazón después de haber pasado por los capilares, o sea que conducen la sangre desde los capilares hacia las venas. Sus características principales son que no poseen la capa media, que son el tejido muscular y el tejido elástico, son la parte inicial del sistema venoso y se unen a las venas por un extremo y a los capilares por el otro. Por último tenemos a la anastomosis, que es la unión de 2 o más vasos que se denomina anastomosis, y existen 2 tipos de ella. La anastomosis arterial es la unión de 2 o más ramas arteriales que irrigan una misma región. Las anastomosis arteriales constituyen rutas alternas para que llegue sangre a un tejido u órgano. Y la anastomosis arteriovenosa es la comunicación directa entre una arteriola y una vénula de manera que la sangre no pasa a través de la red capilar. Entre sus principales características está que permiten la conexión de arterias con venas, proporcionan rutas alternativas que constituyen la circulación colateral y permiten que la sangre llegue a distintos órganos. Aunque suene un poco repetitiva la información, son las principales funciones que cumplen la anastomosis arterial y la arteriovenosa.